¿Sabías que la iglesia más alta del mundo es gótica? ¿Me creerías si te digo que en este relicario está guardada la sangre de Cristo? ¿Qué crees que es el pan de oro? Y por cierto, ¿a qué crees que se debe la sonrisa de este ángel? Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo te voy a hablar del periodo de mayor esplendor artístico de la Edad Media, el arte gótico. Los primeros pasos del arte gótico los encontraremos en el siglo XII, pero su desarrollo sucederá a lo largo de la llamada Baja Edad Media, extendiéndose hasta incluso el siglo XVI en algunas partes de Europa. A principios del siglo XII, los arquitectos franceses empiezan a preguntarse ¿cómo podemos construir catedrales más altas y más amplias pero con un muro más grueso? A simple vista parece misión imposible. Pensad que las catedrales románicas del periodo anterior precisaban de muros muy gruesos para sostener las pesadas cargas que las bóvedas de cañón ejercían hacia los laterales. ¿Cómo lo hicieron entonces? Pues gracias a lo que yo llamo el sistema de favores o el yo por ti, tú por mí. Os presento al arco apuntado, a la bóveda de crucería, a los arcos arbotantes, a los contrafuertes y a los pináculos. Entre todos ellos va a establecerse un sistema de traslado de cargas que derivarán el peso hacia el exterior del edificio. Este peso ya no residía, por tanto, en el muro, como en las catedrales románicas, sino que a través de los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, todo este peso se llevaba hacia el exterior, como hemos dicho, hasta los arcos arbotantes, que a su vez derivaban el peso a los contrafuertes y estos, por último, a los pináculos, que finalmente desplazaban el peso de forma vertical hacia el suelo. Además, gracias al arco apuntado se pudieron construir bóvedas más altas que a su vez proporcionaban más espacio entre los pilares y las columnas que tenían que sostenerlas. Por eso empezaron a levantarse catedrales no solo más altas, sino también muchísimo más amplias que empezaron a llenarse de luz. ¿Cómo hicieron para pasar de catedrales generalmente oscuras a estas otras perfectamente iluminadas? Si hemos dicho que el peso de las bóvedas ya no reside en el muro, entonces ¿puedo quitarlo? ¿Podría quitar el muro de la catedral? Pues la respuesta es que prácticamente sí. De hecho, se dice que se podrían retirar todos los muros de una catedral gótica y debería seguir la estructura en pie. Como el muro deja de ser un elemento estructural, entonces podemos abrir vanos donde colocar grandes ventanales o vidrieras de colores con escenas religiosas o civiles. Estas vidrieras a veces tendrán forma de mandala o rosetón, que ya había empezado a usarse durante el románico, pero que se hará cada vez más grande y acabará convirtiéndose en un elemento de gran valor plástico y simbólico. Fue a través de décadas de innovación, experimentación y errores como se empezaron a construir catedrales cada vez más altas y amplias en el corazón de estas nuevas ciudades medievales, donde el auge del comercio y un ambiente de bonanza económica propiciaron no solamente la construcción de estas grandes empresas, sino también de otros edificios como ayuntamientos, lonjas, hospitales, monasterios, etc. La arquitectura gótica, a rasgos generales, evolucionará en 4 etapas. Una inicial y de transición con el románico, donde coexistirán ambos estilos. Es en este periodo cuando se empezarán a construir las primeras catedrales góticas en Francia, como la iglesia de Saint-Denis, cerca de París, o aquí en España la Catedral de Cuenca. La Basílica de Saint-Denis, que es la iglesia donde están enterrados casi todos los reyes de Francia, es considerada la primera iglesia de estilo gótico y en ella vemos ya los elementos clave: fachada tripartita, rosetón aún pequeño, arbotantes, contrafuertes, vidrieras, bóvedas de crucería en el interior, etc. Pero para aprender hay que equivocarse y a veces, en un intento de ir más allá, se superan los límites de la física. Por eso, durante la transición entre el románico y el gótico, en estas décadas de experimentación, muchas de estas catedrales se vinieron abajo, o algunas de sus partes se desplomaron, o incluso arrastraron problemas estructurales durante décadas o siglos, como ocurre en el caso de la Catedral de Beauvais. En Beauvais se pretendía que la nave central midiese nada más y nada menos que 48 metros, que para ese momento era muchísimo, pero duró poco, porque se desplomó a finales del siglo XIII. Desde entonces ha estado a punto de colapsar en muchísimas ocasiones. De hecho, actualmente resiste en gran medida gracias a las cerchas o armaduras que se colocaron en los años 90 del siglo XX y a las numerosas intervenciones que se han realizado desde entonces para intentar salvar la catedral que pretendió ser la más alta del mundo
y en la que al final no se construyó ni la mitad de lo que se había planeado, solamente la parte del coro y el transepto. Por eso actualmente Beauvais es una de las iglesias más singulares de Europa. La siguiente sería la llamada etapa clásica, donde se construyeron las grandes catedrales europeas, como es la de Toledo, Notre Dame de París, la de León o incluso la Sainte-Chapelle de París, que no es una catedral, sino una gran capilla donde se guardaban las reliquias del Palacio Real y que se construyó en tan solo 3 años. De este periodo son también las 3 catedrales prototipo del gótico, las obras maestras del gótico francés, que serían la Catedral de Chartres, Amiens y Reims, que sirvieron como modelo para gran parte de las catedrales europeas posteriores. Por ejemplo, si analizamos la planta de Reims, vemos la planta tipo del gótico francés y cómo la cabecera ha alcanzado un gran desarrollo respecto a las del resto de la catedral. La tercera etapa se desarrollará en el siglo XIV y en este momento lo que se buscará es una mayor verticalidad, por eso los interiores se empiezan a hacer cada vez más complejos. De este periodo son la Catedral de Girona, que seguramente os suene por estas escenas de Juego de Tronos, y por supuesto la Gran Catedral de Colonia, que sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuya estructura se mantuvo prácticamente intacta. En este periodo se levantó también la Catedral de Siena, que como veis en el revestimiento exterior utiliza mármoles de diferentes colores, que es un estilo muy típico del gótico italiano, y la imponente Catedral de Milán, que se desmarca de este estilo, sigue el modelo europeo y como vemos está llena de pináculos y es una catedral que podremos asociar muchísimo más con el estilo europeo que con el prototipo italiano. ¿Sabíais que la iglesia más alta del mundo es gótica? ¿Sabéis cuál? Os voy a dar 3 opciones. ¿Cuál creéis que es? ¿La Catedral de Colonia, la Catedral de Ulm o la Catedral de Gloucester? Pues sí, la Catedral de Ulm en Alemania se comenzó a construir en el siglo XIV, no se terminó hasta creo que el siglo XIX, y es la iglesia más alta del mundo con su aguja de casi 162 metros de altura. La última etapa será la del gótico tardío y el gótico flamígero de los siglos XV y XVI. El gótico flamígero se llama así por las formas sinuosas que emplea en las tracerías de los arcos conopiales y carpaneles. Además, se añadieron nervios decorativos a las bóvedas, por lo que cada vez serán más complejas y sorprendentes, y se crearán así bóvedas sexpartitas, terceletes y estrelladas, que son preciosas. Uno de los ejemplos más sorprendentes es la bóveda de la cabecera de la iglesia de San Miguel en Alemania o la bóveda de abanico de la capilla del King's College en Cambridge, la mayor bóveda de abanico del mundo, que es súper típica del gótico inglés. También tenemos multitud de ejemplos de arquitectura gótica civil. Como hemos visto al principio del vídeo, la ciudad medieval crece a través de también edificios civiles como el Palacio del Dux en Venecia, las casas rematadas a piñón tan típicas de Holanda, la Torre de Belém en Lisboa, la maravillosa Lonja de Valencia con estas columnas funiculares o uno de mis edificios preferidos, que es el Ayuntamiento de Lovaina en Bélgica. Dejamos atrás la arquitectura y entramos de lleno ahora con la escultura, que vivió una renovación estética y temática que buscaba la representación de la belleza física y de los sentimientos del ser humano. Por lo que a partir del gótico veremos cómo empieza a interesar cada vez más una imagen humanizada de Dios a través de temas bíblicos sobre la vida de la Virgen o de Cristo, los santos, los ángeles. Además, para lograr esa humanidad era necesaria una visión naturalista que se vio reflejada en los ropajes, los gestos, las figuras, los movimientos. Y el mejor ejemplo para entender esto son los relieves de la Catedral de Orvieto, que son una auténtica pasada. Algo que no cambió demasiado fue la ubicación de las esculturas, que se mantuvo principalmente en las portadas de las iglesias y que encontraremos en los tímpanos, en las jambas o en las arquivoltas. Y como los tímpanos se recargaban cada vez más y las portadas eran más grandes, se colocará un parteluz en el medio, que es un elemento para soportar todo ese peso y en el que en muchas ocasiones veremos a la Virgen María, como es el caso de la Virgen Blanca de la Catedral de León. Un modelo muy interesante es la escultura del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela del maestro Mateo, quien esculpió a los profetas de una forma muy realista, destacando las diferentes expresiones de los rostros. Además, aún se aprecian restos de la policromía, ya que todas las esculturas se pintaban, aunque por desgracia no hayan llegado hasta nosotros. Otros prototipos escultóricos serán los retablos, como el de la Cartuja de Miraflores de Gil de Siloé en Burgos, que es impresionante pensar que todo esto está hecho en madera. ¡Ay, qué bonito, por favor! También serán muy recurrentes los monumentos funerarios o sepulcros, como el sepulcro de los padres de Isabel la Católica, Juan II e Isabel de Portugal
en alabastro, que también es del mismo autor y también está en la Cartuja de Miraflores, por lo que os recomiendo muchísimo ir si podéis. La escultura gótica, al igual que la arquitectura, evolucionará a rasgos generales en 4 grandes etapas. Una inicial, donde se mantienen las temáticas románicas, pero ya se ve esa evolución hacia la búsqueda de la representación de la belleza física y la serenidad, como ocurre en el pórtico real de la Catedral de Chartres, que es perfecto para entender esa transición entre el románico y el gótico. Por un lado, si nos fijamos en las estatuas columna de las jambas de fines del siglo XII, son rígidas y poco expresivas. Sin embargo, ya asoma en ellas un interés por el naturalismo y la búsqueda de la belleza. Pero por otro, aún vemos cómo se mantienen temas del románico, como el juicio final, como se ve en la Catedral de León, con esos calderos y monstruos comiéndose a los condenados. A partir del siglo XIII la complejidad será mayor. Aparecen doseletes o los tímpanos se dividen en 3 franjas horizontales, como ocurre en las jambas de la Catedral de Reims, donde vemos la influencia del mundo clásico, como sucede en la sonrisa de la Anunciación, que nos recuerda a la sonrisa arcaica griega, y la Visitación, en la que las ropas de ambos personajes recuerdan al tratamiento que se hacía de los ropajes en la escultura clásica griega. Aunque se piense lo contrario, durante la Edad Media existió una influencia enorme del mundo clásico. De hecho, en los monasterios se estudiaba el mundo clásico en el día a día. Aunque igualmente estos ejemplos, esta sonrisa de la que os preguntaba al principio del vídeo, también responden a los ideales del arte cortesano y amable que triunfan durante la segunda mitad de este siglo. ¿Os suenan esta pareja, estas esculturas? Seguro que la habéis visto más de una vez. A lo largo del siglo XIII, la escultura gótica centroeuropea se verá influenciada por el clasicismo francés, pero aplicado a una temática señorial incluso en las iglesias, que es el caso de estas esculturas del margrave Eckernhard y su esposa Uta en la Catedral de Naumburgo. A partir del siglo XIV encontramos una etapa mucho más realista y expresiva, y los tímpanos se dividen en múltiples registros, como ocurre en el portal de la Virgen de la Catedral de París o las estatuas de la portada de la Catedral de Estrasburgo. En el siglo XV veremos la mayor decoración posible, y el maestro de este tiempo en Francia será Klaus Schluter, con el Pozo de Moisés, una fuente llena de 1000 detalles, con patriarcas y profetas del Antiguo Testamento que portan cartelas relativas a la vida de Cristo. Incluso, como hemos visto al inicio del vídeo, el gótico se desarrollará hasta el siglo XVI en algunas partes de Europa, y como ejemplo os traigo la obra maestra de la escultura castellana, que es el sepulcro del doncel de Sigüenza, famoso por ese gesto en que el personaje se endereza por encima de la muerte gracias a la lectura. ¿Qué crees que es el pan de oro? ¿A qué te suena? En penúltimo lugar vamos a hablar de la pintura gótica, donde destacará principalmente la pintura sobre tabla en dípticos, trípticos, polípticos, retablos y con la pintura al temple como técnica principal, además de un uso muy común y extendido del pan de oro. El pan de oro no es más que una fina lámina de oro que se adhiere a la tabla creando grandes fondos dorados que son súper característicos y típicos de la pintura gótica. Un díptico muy interesante sería el de la Virgen de Melun, del pintor francés Jean Fouquet, que actualmente está disgregado y cada pintura en una parte del mundo, pero que os quería enseñar por su originalidad, tanto en el tema como en la estética, y que ya analicé en este vídeo. En Italia, y concretamente en Florencia, destacará Giotto, un pintor que se mueve entre el gótico y el renacimiento, y que será una figura clave en el desarrollo de la pintura. Seguro que también os suena su nombre por haber sido el maestro de obras del campanile de la Catedral de Florencia, que yo no sé si habéis subido, pero tela. A Giotto se le considera el iniciador de la pintura moderna por saber captar la perspectiva, la anatomía de los personajes y el uso de la luz como elemento determinante para la tonalidad cromática. Además, como se inspiraba en la naturaleza, consiguió una pintura naturalista, alejada de la apariencia de los fondos planos de los estilos anteriores. Pintó sobre todo pintura al fresco, y los frescos más famosos de Giotto los encontraremos en la Capilla Scrovegni en Padua. Pero sin duda el estilo que mayor destacará será la pintura flamenca, con 4 artistas sobresalientes a la cabeza: los hermanos Van Eyck, Roger van der Weyden y El Bosco. Los hermanos Van Eyck son los considerados creadores de la escuela flamenca y los introductores de la pintura al óleo, es decir, donde el aglutinante es el aceite. Ambos pintaron el Políptico del Cordero Místico, y Jan Van Eyck es el autor del famoso Matrimonio Arnolfini, una obra donde vemos representados a 2 burgueses de Flandes, lugar de origen de la pintura flamenca, y que es una pintura llena de detalles y de símbolos pictóricos y alegóricos. Aunque mi pintura preferida suya, y una de mis pinturas preferidas de toda la historia del arte, es el díptico de la crucifixión y el juicio final.
La obra más representativa de Roger van der Weyden es El Descendimiento, una muestra por su gusto por los temas patéticos, en los que hace un profundo estudio psicológico de los personajes y vemos las diferentes actitudes de dolor de cada uno. El enrojecimiento del rostro de María Magdalena, producido por el llanto, la diferencia entre la palidez mortal de Cristo y la palidez desvanecida de la Virgen. Normalmente se centrará en las figuras y el fondo suele ser sustituido por fondos lisos dorados porque no le interesa el paisaje, la verdad. Y terminamos la pintura gótica con uno de los mejores artistas, no solamente del gótico, sino de toda la historia del arte, el Bosco. El Bosco realizó composiciones súper extrañas donde mezclaba lo real y lo fantástico y fue un pintor extravagante y bastante misterioso en su tiempo e incluso actual, incluso en la actualidad, por esas visiones enigmáticas mezcladas con tonos de humor y personajes humanos y fantásticos. Y todo ello dentro de un simbolismo bastante intrigante que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Desde que sus pinturas son una crítica social de su época con una lección moralizante, como vemos en El carro de heno, donde se nos habla de la avaricia y la codicia del hombre, del ser humano, a suponerla como el reflejo de un mundo onírico como ocurre en El jardín de las delicias, un cuadro con 1000 detalles que podríamos observar durante horas. Por último, serán destacables durante el arte gótico las artes suntuarias y del libro, como ocurre con la orfebrería, que tendrá una importancia y una proliferación de obras increíble y que veremos principalmente en relicarios, ya que durante esta época y durante la Edad Media en general hubo una proliferación de reliquias brutal y os traigo dos ejemplos para que veáis lo curiosas que podían llegar a ser estas piezas. Por ejemplo, el relicario del Santo Corporal de la Catedral de Orvieto, que es como una copia en miniatura de la misma fachada de la catedral y se supone que contiene dentro un paño de lino donde estaría derramada la sangre de Cristo. O el busto relicario de San Donato en Arezzo, de plata dorada, con aplicación de medallones de esmaltes translúcidos, y que es una buena muestra de este tipo de relicarios parlantes que encierran dentro de él el fragmento del cuerpo del santo que se posee. También proliferarán los salterios como el de Robert de Lisle, con temas macabros como el de la Vanitas, y tapices preciosos como el de la Dama y el Unicornio, que seguro que habéis visto en multitud de ocasiones porque es famosísimo y precioso. Es famoso porque es precioso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado. Déjame en comentarios qué te parece el arte gótico. Si te ha parecido interesante este vídeo, déjame sugerencias de otros posibles vídeos que quieres que haga. Sabes que puedes seguir mi día a día en Instagram. Y como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!